De inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saludo a Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Barack Obama y Dmitry Medvedev, firmaron el START 3 o nuevo START en Praga, República Checa, el 8 de abril de 2010. Tras la firma del convenio, las partes se comprometieron a reducir sus fuerzas nucleares hasta 700 portadores, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzadores. El tratado contempla también un mecanismo de verificación que incluye inspecciones de las bases nucleares de cada país. En febrero de 2021, ambas partes acordaron prorrogar sin condiciones previas este acuerdo, el único vigente sobre reducción de armas entre las dos potencias nucleares hasta 2026. Pero el pasado mes de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley que estipula la suspensión de la participación de su país en el tratado. Acusó al gobierno de Estados Unidos de socavar los principios fundamentales en los que se basa el acuerdo. И в этой связи некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. В том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть. В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания... Ahora el canciller de Rusia señala que Estados Unidos debe cambiar su comportamiento para que Moscú reanude los contactos con Washington sobre la participación en el tratado. Они должны вернуться к цивилизованным принципам ведения межгосударственных отношений, включая те принципы, которые закреплены в договоре об СНВ, и, конечно же, должны руководствоваться принципами устава ООН, где зафиксирована необходимость уважать суверенное равенство государств. Их действия прямо противоречат этому принципу. Против России объявлена гибридная война, причем такая всеохватывающая. Lavrov reiteró que, al contrario de las políticas de Estados Unidos, los desacuerdos se deben resolver a través del diálogo y no la confrontación. Мы надеемся, что когда-то разум возобладает, восторжествует все-таки логика диалога, а не конфронтации, логика баланса интересов, а не решения своих геополитических задач путем гибридных и прочих войн. Но пока мы не наблюдаем признаков того, что Соединенные Штаты готовы даже задуматься о необходимости вернуться к истокам, закрепленным, как я уже сказал, в международно-правовых документах, прежде всего в Уставе ООН. Asimismo, el jefe de la diplomacia rusa aseguró que Moscú suspendió su participación en el acuerdo por completo y que la disposición a mantener los límites de las armas estratégicas ofensivas establecidos en el tratado no es más que un gesto de buena voluntad. Un gesto de buena voluntad que ya vamos a analizar tanto de Rusia como también de la contraparte, Estados Unidos. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nuestros analistas para la jornada se los presentamos de inmediato. Hoy con nosotros Cristian Lamesa, analista geopolítico, escritor desde Pergamino. Y también nos acompaña en el análisis Jorge Elbaum, periodista, profesor universitario, doctor en ciencias económicas desde la ciudad de Buenos Aires. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Jorge, gusto saludarle, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días acá, buenas tardes acá en Buenos Aires. Y también un gran saludo para ti, Cristian, bienvenido al programa, como siempre. Gracias por la invitación y como siempre un placer estar con ustedes y con la audiencia de Hispan TV.
Bueno, para entrar en contexto, no de cara a toda esta situación, yo quiero iniciar contigo, Jorge, en medio de las tensiones que ya bien conocemos y hemos venido analizando. ¿Qué fisura está generando el que por ahora no hayan contactos entre Moscú y Washington respecto al uso de armas enmarcadas en ese tratado Nuevo START 3? Bueno, en realidad genera una situación de inseguridad global muy importante, desde mi punto de vista, provocada por la beligerancia de Estados Unidos, que permanentemente socava las posibilidades de una multilateralidad que lleve hacia la paz global. Es evidente que la guerra que entabló la OTAN contra Rusia en Ucrania ha sido el punto de inicio de un restablecimiento, si se quiere, de los vínculos internacionales que han puesto como centro la discusión sobre el tema de la seguridad y la soberanía. Ya. Voy contigo, Cristian, y esta misma interrogante, ¿no? Para poner en contexto y conocer tu consideración. ¿Qué fisuras puede generar pues el hecho de que este nuevo START 3, este tratado entre las dos potencias, además nucleares, mayormente en el planeta, esté en un punto ciego, en un punto frío? Bueno, yo creo que esta situación se tiene que entender en el contexto, justamente, como decía Jorge, de esta agresión por parte de la OTAN hacia Rusia. Es un contexto extraordinario, y también hay que ponerlo en contexto en cuanto a la superioridad tecnológica que tiene Rusia en el armamento nuclear, especialmente con los motores hipersónicos. Entonces, por supuesto que esto es una decisión, yo creo, acertada por parte de Rusia, y también habría que compararlo con la decisión de los Estados Unidos en 2019 de retirarse del tratado nuclear de armamento de rango intermedio, y al año siguiente del tratado de cielos abiertos, en un contexto de paz. Lo cual, bueno, como decía, hoy es bastante diferente, y creo que es bastante ingenuo pensar que Rusia va a permitir esas inspecciones en sus arsenales. Hablando precisamente de esas inspecciones, quiero quedarme en este punto, Jorge, porque desde hace meses hemos visto, desde Rusia se ha venido responsabilizando a Estados Unidos precisamente de socavar el cumplimiento del nuevo START, pero por su parte Washington acusa a Moscú de incumplir el acuerdo al no permitir inspecciones estadounidenses en territorio ruso, lo que ya introducía Cristian, pero no podemos hacernos la vista gorda. Hemos escuchado a Estados Unidos decir que su objetivo es contener a Rusia, han hablado abiertamente de la derrota estratégica que debe Estados Unidos infligir a Rusia. Entonces, cuando hemos escuchado esto y estas posturas desde Washington, ¿cómo puede quizás pretender la Casa Blanca que se invite a sus militares o a sus autoridades encargadas a las instalaciones estratégicas rusas? Un interrogante además que se ha hecho, que formuló el propio embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov. Sí, efectivamente. Si uno mira los documentos oficiales, incluso las declaraciones recientes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ante el Congreso, advirtiendo que tanto Rusia como China e Irán son el trípode de los enemigos estratégicos de Estados Unidos, y que a Estados Unidos le va a dificultar enfrentarlos conjuntamente, está puesta a las claras que no pueden esperar por parte de Moscú buenas maneras ni una búsqueda de llegar a nuevos acuerdos. En realidad, Rusia no se retiró del tratado, sino que suspendió su aplicación para una futura posibilidad de rediscusión en el marco de condiciones que respeten la seguridad y la soberanía de los países, cosa que es lo que no hace Estados Unidos. Veamos lo que Estados Unidos está ocupando hace una década, territorio, por ejemplo, de Siria, robando petróleo de ese país soberano, y el concierto de Occidente básicamente es el silencio con esa realidad. Entonces, frente a eso, a la hipocresía básicamente, a las declaraciones permanentes belicistas de Estados Unidos respecto a China y a Rusia,
la realidad es que no se puede esperar más que una medida como la que está tomando Vladimir Putin. Muy interesante estos puntos que nos comentas, Jorge, porque además hay que ser muy reiterativos en esto. Rusia no ha abandonado el tratado y cuando lo ponemos incluso en contexto y comparamos, ¿no?, el accionar de Estados Unidos respecto a otros tratados, allí hemos visto, por ejemplo, los ejemplos más claros, el retiro unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, ¿no? Fíjate, Cristian, regreso contigo y allí lo escuchábamos en parte de la pieza, del material que nos preparó el equipo de producción, palabras del canciller ruso, quien expresó la disposición a mantener los límites de las armas estratégicas ofensivas establecidos en el tratado. No es más que un gesto de buena voluntad por parte de Moscú. Y yo quisiera preguntarte, si miramos a Estados Unidos en este mismo sentido y sus operaciones actuales con la OTAN, ¿no?, más el soporte armamentístico que está dando a Ucrania en todo este contexto álgido, ¿qué decir de la buena voluntad, pero de Washington, por ejemplo? Sí, bueno, Washington ya demostró sobradamente que carece de cualquier tipo de buena voluntad. Es más, todo lo contrario, ya que cuando el presidente Putin manifiesta que este enfrentamiento tiene un carácter de amenaza existencial, no es para nada exagerada esta visión, ya que organismos como la Comisión Helsinki, Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa, dependiente del Congreso norteamericano y del Ejecutivo de ese país, manifiestan abiertamente que es necesaria aquello que ellos le llaman descolonizar Rusia, que es ni más ni menos que el desmembramiento del país euroasiático. O sea, la destrucción lisa y llana de este Estado. Entonces, creo que, aparte de esto, el animar a países abiertamente hostiles a Rusia, como puede ser Polonia, los países bálticos, etcétera, este flujo de armas prácticamente ilimitado a Ucrania, un régimen con características neonazis que no hace más que aterrorizar a su propia población, demuestran que si hay algo de lo que carece Estados Unidos es justamente de cualquier tipo de buena voluntad o siquiera de juego limpio hacia, en este caso, Rusia. De hecho, el pasado martes Estados Unidos le notificó a Rusia que dejaría de intercambiar algunos datos sobre sus fuerzas nucleares después de, bueno, la negativa de Moscú a hacerlo. Pero en este marco, Jorge, yo quiero traer las declaraciones de Vedant Patel, vocero adjunto principal del Departamento de Estado estadounidense, quien dijo que su país espera que esta medida de no pasar datos o información sobre su arsenal nuclear a Rusia, como contempla el tratado, espera que empuje al Kremlin a volver a la implementación plena de los compromisos del tratado. Te pregunto, ¿no es inocente quizás pensar que este tipo de estrategia desde Norteamérica, desde la Casa Blanca hacia el país ruso, va a revertir a estas alturas sus decisiones, hasta el momento respecto al tratado, al START 3? Sí, yo creo que Estados Unidos se ha caracterizado sobre todo el último siglo en imponer una lógica unilateral producto de una creencia de un superpoder del cual ya carece. Y eso lo lleva, digamos, por un lado a tener que negociar bajo cuerda y al mismo tiempo establecer mecanismos discursivos de cara a su propia población que sean acordes con la soberbia imperial, ¿no? Y eso es una contradicción que se da bastante fuerte. Es evidente que yo creo que ni siquiera los funcionarios del Departamento de Estado creen que Rusia va a doblegarse simplemente por estas extorsiones o amenazas, lo saben, pero creo que tienen que dar un mensaje de cara a su propia sociedad que advierte claramente que están frente al desafío más grande del último siglo, porque es la primera vez que tienen que competir no solamente en aspectos militares, sino también, en este caso, con un eje planteado entre Moscú y Beijing, que se plantea también en términos económicos, en términos comerciales, científicos, tecnológicos. Entonces el desafío para un país profundamente deficitario como Estados Unidos, recordemos que
tiene una deuda similar más o menos a 3 veces su PBI y que la financia con la utilización del dólar por parte del resto de los países del mundo. En la medida de que haya un acuerdo y el sudeste asiático, donde se producen la mayoría de las mercancías del mundo, empiecen a transar con otras monedas o canastas de monedas, la situación económica y financiera de Estados Unidos puede llegar a cambiar. Y en ese marco más global creo es que están dando manotazos de ahogado, es decir, tratando de alguna manera de hacerle creer al mundo y a su propia sociedad que gozan de la misma fortaleza que gozaban 30 años atrás. Ahora, Cristian, regreso contigo y fíjate, Jorge lo comentaba, el presidente Putin, recordemos que dejó abierta esa puerta para reanudar las discusiones sobre futuras actividades bajo el tratado. Pero ahora, y en voz del canciller ruso, hemos escuchado que hay un especial condicionamiento para esa posible reanudación. Rusia debe calcular los arsenales, ¿no?, de los otros países con armas nucleares, particularmente de la OTAN, junto con las capacidades estadounidenses, por supuesto. Pero ¿cómo puede lograr ese cometido Moscú? ¿Cómo logra además calcular ese nivel si las partes no están cooperando con la información en este momento? Bueno, yo creo que el reanudar, levantar esta suspensión a la participación en este tratado va a estar, por supuesto, condicionado a la actitud de Occidente, de este Occidente colectivo, de Estados Unidos, de la OTAN, de la Unión Europea, un cambio de actitud en esta hostilidad y en esta rusofobia que están tratando de diseminar por todo el mundo. Lo cual no va a ser fácil tampoco, esto hay que decirlo también. Yo creo que para Rusia no va a ser fácil volver a confiar en este Occidente colectivo, porque han demostrado sinceramente ser socios muy poco confiables. Y respecto a, bueno, esto lo ha planteado Moscú, que no puede ser solo el tratado implicando a Estados Unidos y a Rusia, si bien son las máximas potencias nucleares en este sentido, sino que también hay que calcular el arsenal de Francia y del Reino Unido, ya que son, por supuesto, socios incondicionales de Washington. Y en este sentido yo creo que estando suspendido este acuerdo, este tratado, Rusia, creo yo, la principal tarea a la que se está dando ya es seguir incrementando la superioridad técnica de la cual hablaba antes, en función de mantenerla y de que esto sí sea una disuasión a cualquier amenaza mayor por parte de Estados Unidos y de sus aliados europeos. Ahora, Jorge, sobre ese despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia por parte de Moscú, que según el Kremlin, bueno, se produce sin violar, ¿no?, el régimen de no proliferación. ¿De qué manera quizás presiona eso a la OTAN y Estados Unidos a cumplir los compromisos en virtud del acuerdo? No, yo creo que... Ay, me están tocando el timbre, pido mil disculpas. Estoy frente a... me llegaron unas cosas. No, bueno, contesto esta pregunta y les pido disculpas porque tengo que abandonar la conversación. Pero digo, a ver, yo lo que creo es que lo que está sucediendo es una guerra híbrida que incluye un proceso de desplazamiento también de armas nucleares. Sobre todo a través de la declaración de Finlandia de la última semana de su ingreso a la OTAN pleno. Eso es un desafío también para el norte de Rusia e implica claramente empezar a defenderse también desde los países nórdicos. En la medida de que no haya una mesa de negociaciones real en la cual esté puesto sobre la mesa el derecho a la seguridad de Rusia y no hacer y a no continuar este intento que ya lleva muchos años de ser desmembrada por parte de Occidente, esta situación de crisis va a continuar y obviamente va a generar un gran peligro para la humanidad. Bueno, bastante clara esa reflexión, Jorge, y bueno, ya sabemos que debes marcharte, te despedimos, te agradecemos también por habernos acompañado con este análisis. Nosotros vamos a continuar con Cristian momentáneamente. Hasta una próxima oportunidad.
Adelante. Chao, chao. Hasta la próxima. Bueno, y ya nosotros también estamos en la recta final del programa, Cristian, y me gustaría, bueno, a modo también de reflexión, ¿no? Tu consideración respecto a que bien sabemos que Estados Unidos y Rusia tienen casi el 90% de las ojivas nucleares del mundo entre ambos países. Este detenimiento en el intercambio de esa información vital entre ambas naciones por ahora, ¿qué incidencias puede traer en definitiva para lo que es la disuasión y para los riesgos de cruzar las líneas rojas durante incluso algún ensayo misilístico? Bueno, yo creo que en este sentido el que esté en una carrera contra reloj para intentar por lo menos, aunque se dice, los entendidos en la materia dicen que los Estados Unidos están unos 10 años atrasados en cuanto a la tecnología, especialmente lo que yo planteaba antes de los motores hipersónicos. Tecnología que tiene Rusia, que es pionera en este aspecto, pero que también al día de hoy tiene China y tiene Corea del Norte. Y ninguno de los aliados de Estados Unidos, ni el mismo Washington, posee esto. Entonces, es Estados Unidos el que se encuentra en una carrera contra el reloj. Creo que también, en cierta medida, también lo planteaba Jorge. Yo creo que el hecho de que quedó rezagada en el aspecto de potencia militar los Estados Unidos y al mismo tiempo también está siendo relegada en el aspecto económico por parte de China, esto hace que los Estados Unidos, en su afán imperialista y de dominación, quieran revertir esto y dar el último manotazo de ahogado antes de que sea demasiado tarde. En este aspecto yo creo que también la decisión del presidente Putin tiene que ver con esto, porque está la información y la intención de Estados Unidos de reanudar pruebas nucleares, y ya a lo cual Moscú respondió que sí, ellos no van a ser los primeros en hacerlo, pero que si lo hace Estados Unidos, ellos también van a hacer pruebas nucleares, digo, Rusia. Y también hay algo interesante, y con esto cierro, que es la declaración que se hizo en las últimas horas respecto al nuevo concepto de política exterior de Rusia. Y en uno de los puntos se plantea que se introduce el uso del ejército para repeler o prevenir ataques contra Rusia o sus aliados. Y creo que esto también marca una línea roja y también explica el tema de el armamento, equipamiento nuclear a Bielorrusia, ya que es un aliado fundamental del Kremlin y también se encuentra amenazado. Cabe recordar los golpistas que intentaron derrocar a Lukashenko, que la mayoría de ellos se encuentran operando desde Lituania y Polonia. Un punto, Cristian, que definitivamente nos da para una próxima edición acá en Detrás de la Razón. También te agradezco enormemente por tu análisis el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Allí seguiremos el pulso. Abrazo grande para todos. Que estés muy bien. Así el panorama. Lo cierto es que, bueno, mientras el futuro de los compromisos del nuevo START 3 están en vilo, allí, como le decía nuestro experto en la materia, el Kremlin acaba de publicar que el nuevo concepto de la política exterior rusa identifica directamente a Estados Unidos como la principal amenaza existencial para Moscú, así como el primer instigador e impulsor de la línea antirrusa de Occidente. Así que allí cerramos el tema. Gracias como siempre por su sintonía, por acompañarnos. Buen fin de semana y les esperamos el próximo lunes con mucho más acá en Detrás de la Razón.